Gracias. Ya, entonces, vamos ya a comenzar este primer bloque un poquito más como formalmente de lo que viene. Solo para quienes ahí llegaron un poquito más tarde, como contexto del día de hoy, vamos a tener 3 bloques con unos breaks entre medio. El primer bloque tiene que ver con el rol del facilitador y pensar qué es lo que pasa en la implementación de los programas de estudiantes desde Neyun, que eso es importante, porque algunos conocen también el trabajo que hacemos en colegios y eso, y es distinto cuando yo voy desde Neyun a cuando yo soy parte del colegio. Entonces, eso para que lo tengamos en mente, vamos a hablar directamente de eso. Y el bloque 2 y 3 ya está más en la línea de cómo liderar momentos de mindfulness, ¿ya? Y en eso como fortalecer qué es lo que como lidero en términos de habilidades, de actitudes, que yo encarno también para poder gestionar esa práctica de meditación que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Aquí, lo mismo que dije antes, perdón, pero creo que es importante, está mal puesta la hora, no son las 12, pero sí probablemente terminemos un poquito antes de las 2, que es el horario que está pedido, porque vamos a dejar una tarea. Entonces la idea es que, no sé, si terminamos yo creo que como a la 1:30, que les quede esa media hora como parte del trabajo de hoy día para poder hacer esa tarea que tiene que ver con grabarse, mostrando los aprendizajes del día de hoy. Es un video cortito, 5 minutos. No pienso en nada más que eso. Y con eso en mente, y ahora sí, me voy a esto del rol del facilitador. También saqué este objetivo, les dije que lo hice en todos los días, tratando de tener como lo que estaba en el documento de resumen de esta propuesta de escuela de formación. Y en ese sentido, este objetivo está alineado con el manejar el rol institucional en terreno, cumpliendo adecuadamente el encuadre institucional, tareas de implementación de sesiones y seguimiento mínimo con docentes y los límites del rol. Entonces, en ese sentido, es ponernos directamente en cuál es el trabajo de estar como facilitador, como facilitadora de Neyun. Y para eso, antes de cualquier cosa, ya hicimos un aterrizaje que nos trajo un poquito de calma, pero en Neyun hablamos harto de estos frenos y acelerador, y que a veces necesitamos del freno, pero también a veces necesitamos del acelerador. Entonces, para activar y que podamos también conectar con lo que venimos haciendo, quería que hiciéramos una especie como de repaso de ayer, pero anclado a esto del rol. Entonces, pensando en el día de ayer, en lo que aprendimos, en lo que vimos. ¿Con qué aprendizaje o qué aprendí ayer que se conecta con lo que va a ser mi rol como facilitador? Entonces, tratar ahí de buscar con qué aprendizaje me quedé y cómo lo conecto con esta idea del rol que voy a ocupar como facilitador, como facilitador. Voy a dar primero ahí un minutito y luego compartimos. ¿Y quiero un té o un café? Yo café. Yo también. Ya, dos té o café, no hay café. Café. No, gracias. A ver. Ya voy. Ahí. Yo creo que a mí me sirvió la reunión con el profe jefe. ¿Ya? Como todo lo que salió ahí, todos los tips, los juegos de roles, las correcciones, toda la retroalimentación. Y si hacemos ahí como, me encanta ese aprendizaje porque creo que es súper concreto, y hablábamos ayer como de cómo ayudar también a sintetizarlo, como en qué es lo concreto con lo que nos quedamos. Si pudieran decir como en 2 cosas clave o 3 máximo del día de ayer, ¿cuáles son estos tips, estas como cosas concretas que aprendimos de cómo enfrentar estas reuniones con los profes? ¿Cómo podrían decir algo? Lo voy a escribir. Así les va quedando. Escuchar al profe, Ya, abrir la conversación para escuchar. Súper. ¿Alguien diría algo más? La idea clave también. Y ahí yo voy a sumar eso importante porque quizás lo que podemos seguir puliendo, creo yo,
de una idea clave, como tener muy claro eso, porque son tan cortitos los tiempos y hay tanta información del mindfulness Sí. que es fácil que nos vayamos a muchas, entonces que sea una idea clave. ¿Alguien diría otro? Yo me quedé con el decirle al profesor del por qué le va a ser útil. Sí. Como, A ver, poner aquí. como incluirlo también en que no es solo para los estudiantes, sino que también es algo que va a ser útil para el profesor. Y que eso puede ser con los estudiantes al final, ¿no? Como, porque es en el fondo porque va a ser útil para el profesor en su rol de profesor también. Claro. Eso es importante, ¿eh? Porque seguramente también podría ser útil para el profesor en su rol personal, podría ampliarse, pero en este caso, lo estratégico es porque va a ser útil para el profesor en su rol. Lo puse aquí porque probablemente eso tenga que vincularse con la idea. Sí. Súper. Yo sumaría una sola cosita. Perdón, que ella Yo pensaba en la amabilidad, como en esa cercanía que hablábamos ayer del rapport y todo esto. hay que parecen otras cosas también, pero quizás esa es la palabra como que engloba, ¿no? Como de, y de amabilidad que no es solo como, quizás de hecho como yo cuidaría como agregar algo a esto de amabilidad, porque no es solo como amabilidad de como un tono amable, una forma amable, sino como desde la consideración del otro. Por ejemplo, esto del rapport es amabilidad en el sentido como de estar como atento a cómo está el otro. ¿Se entiende? Como te veo, soy amable en el sentido de que cuido como tu proceso, lo que está pasando, esto de alcanzaste a ir al baño, como una amabilidad que es más que solo como un trato cordial, ¿se entiende? Como que hay un Como poquito más. conexión. Mi cabeza es compasión, pero Ah, ¿les hace sentido? tal cual. Y yo agregaría algo que tiene que ver quizás con involucrarlo como parte del equipo, como que vamos a formar un equipo entre Buenísimo. facilitadores. Como sentido de equipo. Lo voy a poner así porque. Y esto quizás, yo igual pondría que es algo como más implícito, porque puede ser que esté implícito en lo que yo voy teniendo en la cabeza, no tengo por qué decirlo en el fondo concretamente, pero sí en la manera, por ejemplo, ahí lo decía la May, como ideas que trabajemos juntos. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer equipo, no necesito decirle que va a tener tareas, pero en la forma de expresarme. Bacán. Súper. Yo creo que hay súper buenas ideas y me encanta que hayan salido porque hoy día vamos a ocupar harto de eso también. Entonces, bacán. Gracias por este ejercicio. ¿Alguien diría algo como que no tenga que ver con los tips de la reunión que responda a esta pregunta? Solo para no quitar, si es que alguien levantaron. Eso, lo si había algo dando vueltas, no se esfuercen. Como si algo faltó que estuviera en eso. No, nunca se me va a olvidar más de ¿cómo era? La neurociencia sustenta el mindfulness y no se avanza. Eso estuvo, pase Jamás se me de va a olvidar. lingüista. Es que yo soy lingüista, entonces. Hay que ser preciso. Sí, está Como bien. que lo otro está más en oh, wow. Sí, gracias. Y es súper importante en verdad, como es una diferencia. A mí me ha pasado multiplazas que lo noto incluso. Ya, bacán. Nos quedamos con hartas cositas. Por lo mismo, hoy día vamos a seguir profundizando en este rol. Esta es la parte de este primer bloque, lo que está como narrado aquí. La idea es poner toda nuestra mente en el terreno. Entonces voy a partir luego de este aterrizaje que hicimos un poco como trayendo el terreno, hablando del contexto de los programas, de la implementación de los programas, de el programa de estudiantes en particular, y de ahí a definir ciertas cosas, tareas que ocupa el rol del facilitador, porque ahí también es importante de que no es el único rol que actúa dentro de esto. Ya, vamos a ir como ir desmenuzando, si se dan cuenta está como de más a menos, porque es de los programas de Neyud, cómo eso baja al programa de estudiante y al rol que vamos a ocupar en ese espacio, para entonces tener un espacio de práctica y modelaje en eso. Y con eso ir cerrando este primer bloquecito. Entonces, contexto de programas, ¿ya? Y aquí van a ver algunas diapos que incluso quizás ya aparecieron, pero porque son de nuestro contexto. Lo primero que tengo que decir, y que quizás es medio obvio, pero que
el programa de Neyun Estudiante no es el único programa que hacemos, ¿ya? Y eso es importante porque en el fondo da contexto de cómo el trabajo, en este caso estamos especializándonos para un programa dentro de los que hacemos en Neyun. De hecho, esta es una diapositiva que usamos también para mostrarles a otros colegios, y entonces como a los colegios mismos digo, hay trabajo con estudiantes, con familias, con docentes, con orientadores, con directivos. Y en particular, además, el de estudiantes, como ven, es algo que se desglosa por ciclo. No es exactamente el mismo programa, no es exactamente el mismo currículum, si así quisiera decir. Y eso principalmente diferenciado como por la edad, la etapa de desarrollo, la pedagogía que necesitan los estudiantes en ese ciclo. ¿Ya? Entonces, eso para tenerlo claro, tenemos de primero a tercer ciclo. En la educación inicial, ayer la Fran ya les adelantaba, trabajamos con uno que no es propio de Neyun, pero que también ahí lo hacemos. Y les quería traer esto porque además muchas veces, de hecho el otro día lo decía en otra reunión, cuando hacemos el programa con estudiantes, que son estas clasecitas de acá, no estamos solo haciendo eso en el colegio, ¿ya? Cuando implementamos, de hecho, como el sueño, el ideal de Neyun es trabajar de manera sistémica, articulada con el colegio. Entonces, si bien estamos haciendo las clases con estudiantes, es posible que estén pasando, por ejemplo, formación con el equipo docente, que ellos también estén integrando reuniones con el equipo directivo para que esto se articule y se pueda sostener. Y todo esto desde una lógica como de un ciclo de mejora también que va articulando y va integrando como la retroalimentación constante que nos hacen los colegios. Entonces, les quería mostrar esto, de hecho aquí, solo para que vean cómo esto también cómo se puede traducir en horas de lo que está pasando, pero esta diapo como de harto contenido y la idea clave en el fondo lo que me importa que sepan es que cuando vayan a implementar, no es que estén probablemente yendo a implementar solos, sino que es parte de algo que está pasando más grande. Y esto creo que es súper importante porque, por ejemplo, el año pasado trabajamos como, hoy no me acuerdo el número, pero diría como con 5 colegios haciendo programas con estudiantes y en ninguno estábamos solo trabajando con estudiantes. Todos estábamos trabajando también por lo menos con docentes, la mayoría también con el equipo directivo. Y eso va a ser importante porque necesita un cruce de información de lo que está pasando entre uno y otro. Si ustedes estuvieran haciendo, por ejemplo, clases con estudiantes y yo estuviera haciendo las clases con los profes, yo necesito saber cómo están recibiendo a los estudiantes para poder contarlo a los profes. Y eso también que genere sinergia. Entonces, hay un trabajo ahí que es importante tener en mente. Dime. Cuando se trabaja con los estudiantes, ¿es durante la hora de orientación o se espera que sea en todas las semanas? Ya, que aparezcan todas estas preguntas, ¿ya? Cuando se trabajan las clases que hacemos nosotros como Neyun del programa estudiante, en general, los colegios nos dan las horas de orientación. Igual ahí cambia dependiendo del colegio, hemos tenido en otros espacios, pero en general es en la hora de orientación. Eh, pero el programa que nosotros integramos primero con los docentes, esto que dice aquí, prácticas integrables en la rutina escolar como hábito cultural, que esa es la primera partecita como de herramienta pedagógica del mindfulness, es para integrar momentos de mindfulness, que es lo que vamos a aprender a liderar hoy día, en cualquier clase. Entonces yo podría, como ahí la Fran medio que modelaba, como que era profe de lenguaje, entonces que en la clase de lenguaje partíamos con una meditación. ¿Se entiende? Entonces no necesariamente es para eso. Pero sí es importante porque, por ejemplo, si están ustedes con el curso, yo les puedo decir, oye, nosotros en Ayuda estamos con el quinto B, y el quinto B lo recibió súper bien, entonces que si alguien quiere probar, quizás puede probar con el quinto B que ya sabe lo que es. Y eso a los profes, ponte tú, les baja el tiro la ansiedad. Es un cambio muy importante. Entonces, esta coordinación, tener como cierta información general, ayuda también como a ir mirando eso y que vamos a seguir siendo equipo en el fondo, más allá de que estén solo implementando las clases de estudiantes. Traigan todas esas preguntas, porque el terreno es importante en este caso. Ajá. Que si es, por ejemplo, ya en la clase de orientación, que Ujú. son sesiones que ya están planificadas, Ujú. se supone, según el Mineduc, ahí ustedes deciden en qué sesiones se podrían conectar con lo que plantea Neyun. No, ahí es que en el fondo lo que hacemos es que están estas clases como estructuradas por Nayon, sí se contextualizan, les voy a contar de hecho ahí como el espacio donde recabamos más información, por ejemplo, para contextualizarlas, pero el colegio lo que hace es entregarnos el espacio y Nayon implementa en base al programa que está. Como no es que
necesariamente sea para la unidad de Paicosa. Igual los colegios en general lo coordinan con qué tiene sentido dentro de su programa, pero no es algo que definimos nosotros, no sé si me explico. Y por eso, de hecho, algunos siguen haciendo todo el currículum de orientación, como que nos buscan otro espacio Ya. o abarcan los objetivos en otro lugar. Nos dan una También. horita. Ajá. Ya. Súper. Y ahí porque también es muy variable, como que de hecho pensaba ahora, nos cambiaron, por ejemplo, en un colegio que llevamos hace 7 años a hacer el currículum con segundo básico. Nos cambiaron cuándo hacerlo porque se dieron cuenta, por ejemplo, que tenía más sentido hacerlo en la unidad de 2 que era de gestión personal, versus donde lo estaban haciendo antes. Y que ellos es un colegio católico, entonces tienen un currículum propio, como que hay una parte de solidaridad en orientación, como aparecen otras cosas. Pero en general el colegio es el que hace el match con Ajá. los objetivos. Nosotros no hacemos esa pega. Ya. Igual lo sabemos, como que tenemos esa información y si nos preguntan como que podemos devolver, como, pero los que se hacen cargo como de la gestión de su currículum completo es el colegio. ¿Y cuánto tiempo está en cada colegio? Ya, aquí salía con los tiempecitos, en este caso para el programa de estudiantes como base son 10 sesiones de 45 minutos. Eso en general en el programa de estudiantes son sesiones seguidas, tienden a ser como semanalmente progresivas y no es tan difícil que eso ocurra. ¿Ya? Porque los estudiantes tienen como la hora reservada, entonces el colegio reserva 10 miércoles a las 10 de la mañana, estoy inventando, ¿ya? Y eso duraría entonces más o menos 3 meses, como para hacer ahí el tiempo. Pero cuando estamos haciendo más cosas, eso puede cambiar, porque en las horas, por ejemplo, de profesores, eso ya es mucho más difícil de sostener o de regular, entonces va variando, en verdad. De hecho, hablaba de esto mismo esta semana como en otro espacio, eh, y puede ser que, no sé, estemos 3 meses en un colegio, como puede ser que estemos 7, 8 meses en un colegio. Porque además esto no necesariamente ocurre todo lo que está acá. Hay colegios que deciden, ya, vamos a hacer las clases de estudiantes y vamos a ser profe hasta acá. O vamos a ser profe hasta ahí. No, no lo otro, ¿se entiende? Como, es como se va adaptando también. Y si Ujú, el colegio les preguntase como en el mundo ideal, ujú. ¿cuál sería como la entrada en cuanto a los, no claro, pero en cuanto a los estudiantes, por ejemplo? ¿Ya? ¿En qué momento del año, del currículum, en qué espacio, como, qué sugieren? Yo diría que en ningún caso en marzo, como como que sí, quizás desde abril en adelante, que los estudiantes están ya más como habituados en contexto para que no sean clases que se desaprovechen, y va a cambiar, porque por ejemplo, no sé, en primero básico no te iría nunca el primer semestre, porque el primero básico está en un periodo de ajuste, o con los kinder, pre-kinder, los que hacemos en general el segundo semestre, pero con otros quizás no es tan complicado hacerlo desde abril, ¿se entiende? Y ahí también va a depender del tiempo, de otros tiempos. Por ejemplo, si de las 10 sesiones terminamos haciendo 9 el primer semestre y una el segundo, esa se perdió. ¿Se entiende? Entonces, pero son más ajustes logísticos al final, en ese sentido. Como desde ese lugar en el ideal. Una pregunta, que Ujú. no conozco la sigla. La sigla ACE, si la mencionaste, no Sí, tengo sigla. aprendizaje socioemocional. Ah, Ningún problema. Y porque en el fondo, y eso también es importante, va a salir ahora más adelante, pero como el objetivo de las clases de Neyun estudiante es el aprendizaje socioemocional basado en Mindfulness. Y un poco lo que hablábamos ayer, creo que, no me acuerdo en qué momento salió, pero sé que estaba Flavia, como esto de cuáles son las habilidades, las actitudes que desarrollan los estudiantes mientras van integrando la práctica de mindfulness. Y ahí aparecen los mecanismos que hablamos ayer, en el fondo, ¿no? Como estas son las habilidades que están implícitas. Súper. Oye, solo para que tengan idea y como de imagen también, perdón, dale, Mati. Ay, quedé en la duda con las últimas, desde sostenibilidad. Sí, esto tiene más que ver como, por ejemplo, si terminamos el programa con un colegio, como darle Es como sostenibilidad. posterior al Ajá. programa. Sí, como posterior a qué acciones, y esto son más espacios como de asesoría, de continuidad como en Es como más para los profes, profundización, ¿o no? claro, y ya. equipo Pero directivo. equipo directivo Ah, también. ya. Ujú. Por ejemplo, cómo gestionar, no sé, en este mismo colegio que les decía que llevamos 7 años, el año pasado implementaron como un cronograma de cuando sus profes hacen meditaciones, para asegurarse de que no sea un curso que recibe 8 a la semana y otro una. Entonces organizaron eso, por ejemplo. Esas cosas tienen que ver con darle sostenibilidad. Y esas jornadas son como, por ejemplo, un día de jornada con los profes y los directivos, por ejemplo. Y ahí es mucho más variable, porque va a depender de necesidades, de distintas
Pero me gusta que vean en el fondo como que hay un mundo súper grande en lo que esto está inserto. Y porque en verdad, como que lo que hemos aprendido es que lo más importante es cómo se va articulando todo eso, porque de repente nos pasaba que íbamos solo a hacer las clases, incluso un colegio nos decía no podemos hacer las 6, o sea, las 10 hagamos 6, y terminaba siendo una instancia que era valiosa, los chiquillos la reconocían como significativa, los profes jefes, pero que se empezaba a diluir si es que no vamos a articular. Las calificaciones se revisan previamente con los profes jefes. No con los profes. Lo que sea, ahí les voy a dar como el detalle de dónde se integra y cómo se pasa como información como de lado a lado. Ya. Pero no es la planificación tal cual la que revisamos con ellos. ¿Por decisión? Sí. Sí, como, y también como porque algo por lo que los profes jefes terminan valorando mucho este espacio es porque es un espacio en el que ellos pueden soltar un poco también en control. Como, de hecho, incluso al director también, como al equipo, le sirve porque el profe como que acompaña y integra cosas, pero desde que otra persona también sostiene el curso. Entonces, como que no estoy ese rato como trabajando y con ese estrés, como entonces, nada. Es que pasa mucho en la realidad que, por ejemplo, los profesores, o sea, el equipo directivo compra un programa y llega y le pasa al profe jefe ya que implemente el Pasa programa. Y el profe no tiene esa habilidad desarrollada para sí mismo, mucho menos para implementarlo. Entonces, eso genera mucha molestia y mucha ansiedad del profe, porque el profe no sabe cómo implementarlo, entonces es como, uy, más pega. Y cuando si te llega una planificación, tú tiendes a pensar, o como a cerrarte, me va a tocar implementar algo más de lo que ya tengo que hacer en mi semana. Igual yo me refería como, Las ideas clave. no a la implementación, Sí. sino como a un espacio previo, pensando como Eso sí información está. continua. Y En la reunión debería- inicial ahí creo que vamos a ver, pero los Bien. profes conocen el programa desde las ideas claves de cada clase. Porque me imagino que igual se puede dar un espacio en el que se personalice la planificación a la realidad del curso, eso Sí. como que puede enriquecer, ¿no? Sí, 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 completamente. y como el meterse en la planificación sería increíble con el profe jefe o la profe jefe, pero ha sido como que cuando uno puede hacerlo, bacán. Pero de repente por el tiempo, donde tú antes en las reuniones iniciales, en la primera vez que implementamos, pero como conectado con la historia que les contaba ayer de niño, la primera vez que implementamos el programa que fue evaluado por la Adolfo, ese colegio en particular puso a disposición a 2 profes y a la encargada de cultura, que es la encargada de convivencia escolar, ¿ya? Y ellas estaban muy como comprometidas con el programa, entonces ocurrió algo que es súper utópico, que después nunca más pudimos volver a hacerlo, que era que las profes se juntaban cada 2 semanas con nosotras a revisar la planificación y a revisar qué había funcionado y qué no había funcionado, y eran reuniones de 1 hora y media, 2 horas. Meditábamos 20 minutos con las profes, y en verdad el impacto en ese colegio fue súper potente, pero después nunca hemos podido volver a replicar la misma logística, como que no hemos encontrado ningún otro colegio que nos dé tanta disposición y espacio para implementarlo como fue implementado ahí. Y ahí, como un factor que fue clave, fue que la encargada de cultura, la encargada de convivencia escolar, la José Jordán, quizás algunos la conocen, que están en la red de embajadores, ella fue la que movilizó dentro del colegio que esto fuera algo relevante, y etcétera, y apostó, puso mucha ficha. Entonces, cuando hay alguien como que está muy convencida, muy convencido, uno logra tener más espacio con los profes. Pero cuando estás recién entrando y no te conocen y como que le dijeron al de convivencia escolar que tenía que tomar este programa, etcétera, te dan reuniones de 45 minutos y nosotros estamos a veces casi pidiendo como por favor que se junten con nosotros para contarles del programa. O sea, como que hay un abanico de escenarios tan diverso, pero sí hay como mínimos. Entonces, nunca vamos a entrar en una sala sin tener una reunión antes con el profesor que la protege. Si es que el colegio dice no, es que no hay tiempo, es que entonces el programa no puede partir. Como no podemos entrar a la sala sin saber, aunque sea un poquito del curso. Como, y ahí hay mínimos que vamos a ir revisando, pero como una reunión intermedia, también como la conversa de pasillo con el profe jefe, la profe jefe, la encargada de convivencia escolar, es fundamental durante el proceso también. Que te den feedback, porque si no, no tienen ni idea cómo va, y como hay cositas que se van haciendo. Oye, voy a seguir avanzando, gracias Franny, pero solo porque yo creo que muchas de las cosas que están preguntando se empiezan a resolver también como con lo que viene adelante.
Entonces ahí, si no, cuando ya cierre, seguimos e insistimos. Ya, solo para que esto no se quede como en estas cajas y este diagrama que quizás no es tan amable, mostrarles fotos también de cómo se ve esto aquí, desde con estudiantes, con profesores, los diferentes espacios que también se abren, y que vean que en el fondo también va variando harto, como desde que estamos en la sala de clases, de que se abren otros espacios, como ahí que estamos con los chiquititos en el lugar, y que eso también tiene que ver con el contexto, como que necesariamente desde qué es cuáles son las posibilidades del colegio, cómo lo pueden ir ajustando, etcétera, etcétera. Hay colegios que tienen mucha infraestructura, hay colegios que no tienen más que la sala de curso, entonces también es algo que va cambiando, pero que en ese sentido, esto se traduce también a estas escenas, estas imágenes donde estamos ya llevando a cabo la implementación. Y ahora pensando en esa implementación, ¿qué es lo que implica como este ciclo de implementar el programa ya de estudiantes en particular? Y que es en el fondo en el que ustedes van a estar insertos. Primero, desde el rol, es súper importante saber que la metodología del programa estudiantes implica el seguimiento, perdón, las clases con estudiantes y el seguimiento al profesor, a la profesora jefe, para la integración de momentos de mindfulness en la rutina del curso. ¿Ya? Son esos dos elementos. Y eso es súper importante porque es algo que diferencia también el trabajo que hacemos. No solo que vamos a hacer las clases de 45 minutos y nos vamos, sino que dentro de los roles y de lo que logra el objetivo del programa es que gestionemos el seguimiento al PJ para que pueda integrar momentos de mindfulness en la rutina del curso. En concreto, lo que se le pide al PJ es que 2 veces a la semana medite con sus estudiantes. Para eso, esto se traduce en... Mínimo 2. Mínimo 2 veces, es verdad. Que si puede ser más, que sea más. Y igual a veces pasa, sí. Pero mínimo 2 veces. Para eso hay como 3 grandes cajitas de donde están las acciones como del rol. Primero, las 10 sesiones de aprendizaje socioemocional basado en mindfulness, que esas son en las que estamos directamente con los estudiantes, y voy a desglosar qué es lo que implica eso, ¿ya? Pero ese ratito que estamos en la sala, luego hay reuniones con los PJ, que ya un poco adelantaba la Fran, tenemos como este mínimo de una reunión inicial, una de seguimiento y una de cierre, es decir, 3 reuniones, la inicial antes de que partan las clases, la de seguimiento más o menos al medio, la de cierre una vez que termina el programa, y además hay envío de material y seguimiento semanal. Es decir, todas las semanas a los profes se les manda material y se trata de hacer seguimiento en esta como conversa de pasillo para saber cómo ha ido en esta implementación. ¿Ya? Porque si nos quedamos solo en estas reuniones, como que se nos pierde, perdemos mucho tiempo también en asegurar que están integrando estas. Para esto no se preocupen porque hice como un desglose como de cada una. ¿Cuáles son las acciones clave de cada una de estas 3 cositas que decíamos? Primero, acciones clave de las sesiones. ¿Qué implica? ¿Qué tengo que hacer yo como facilitador, facilitadora en Eyun para cumplir con las sesiones, con esta cajita? Primero, el estudio de la sesión. Y en eso tenemos como el estudio pensado, y esto es súper importante, que también lo mencionamos, como la lectura con foco del trabajo, y pongo con foco pensando en que leo la planificación, el currículum, el detalle de cómo está organizado, con foco en cuál es el propósito y cuáles son las dinámicas, no solo en el qué hago, sino en el por qué o para qué también está eso. Eso es súper importante porque es como esta parte implícita que está. Y además, parte del estudio, y esto en verdad muy, muy, muy importante, como practicar la clase. La Fran ayer les decía, de repente nosotros hacemos mucho de que yo cuando estoy estudiando para hacer una clase nueva, por ejemplo, me leí lo que me toca, me lo aprendí, pero después me paro frente al espejo y lo hago. Y veo cómo me voy a mover, y para integrarlo no solamente como cognitivamente o desde que entiendo lo que voy a hacer, sino que en mi cuerpo también lo entiendo. Y entiendo la energía con la que voy a decir algo, o sea, voy a decir con más ánimo, con más sutileza, porque ahí es donde también va a estar ese propósito, por ejemplo. Van a ir apareciendo estas otras cosas, como
voy a decir más directivamente. Entonces el estudio es como la lectura y el estudio como más clásico, pero también la práctica. Luego, preparación de material, en general, esto suena más grande de lo que podría ser porque hay harto material como sistematizado, entonces tiene que ver con asegurarse que esté el material desde las impresiones, PPT, si es que hay. En los cursos más chiquititos, primer ciclo, hay hartas cosas como con material concreto también, dígase, eh, láminas, pictogramas, como material más táctil. Y tiene que ver con asegurar que eso ocurra, en el fondo que llegue a la clase, el material para la clase, entonces un previo también. Luego la implementación de la clase misma, de la sesión misma, dice implementación con pedagogía Neyyun, y lo puse así porque es como lo que vamos a profundizar la otra semana, entonces no valía la pena como ir desglosando en qué iba eso, pero sí esa implementación con un sello pedagógico que tenemos. Luego, un reporte a Neyyun, que tiene que ver con hacer este flujo de información. Ahí, de hecho, les voy a mostrar como la bitácora que queremos implementar como más detalladamente este año. Y no es solamente llenado de esta bitácora, sino en caso de que haya como una situación de alerta, como decirlo directamente. En este caso a mí, por ejemplo, en este caso digo porque probablemente sea yo ahora en el tiempo próximo, pero al encargado en el fondo del colegio. Por ejemplo, no sé, hubo un estudiante que se desreguló de manera muy grande, o hay un estudiante que sostenidamente vemos con ciertas conductas que creemos que podrían necesitar de activar un protocolo dentro del colegio, o traer una pregunta. Entonces eso, contarlo siempre, uno, porque más allá de que ustedes pueden hablarlo con el profe jefe, que eso probablemente podría pasar en esto de pasillo, como que es importante también como gestionar desde los conductos regulares del establecimiento. ¿Ya? Entonces esa información no necesariamente va a estar en la implementación de sala, entonces que nos lo puedan hacer saber. Y ahí muy anclado de eso, como las situaciones como de derivación y que va a depender también de la activación de los protocolos de los colegios. No todos los colegios tienen los mismos protocolos, no tienen ni siquiera los mismos nombres, los roles. Entonces ahí como hay hartas cosas como que se van ajustando y por eso parte del rol del facilitador está el rol como de jefe de colegio, como de coordinador de colegio, que es la persona que habla con el equipo directivo, tiene la contraparte, coordina las cosas, entonces tiene más esa información. Y en este caso, como yo, en primera fuente por ahora. ¿Ya? La idea es que en algún momento, si es que vamos avanzando, quizás incluso alguno puede empezar a tomar estos otros roles, pero por ahora, saber que hay este otro rol y que ese rol está también destinado a eso. Si sucede alguna situación delicada en la sala, es como se canaliza, el conducto regular interno es como con el encargado. Exacto, con el encargado de colegio. Igual, porque hay ciertos protocolos como de cosas más inmediatas que sí vamos a preguntar antes y van a estar al tanto. De hecho, ahí aparece las segundas acciones, que tienen que ver con estas acciones de seguimiento, que son las reuniones. Y una de las cosas, por ejemplo, que aparece en la reunión inicial, tiene que ver con saber este tipo de cosas. ¿Ya? Que en lo concreto en la reunión inicial lo puse como 4 puntos. Primero, la presentación del programa. Ahí es donde les mostramos, por ejemplo, las ideas claves de las sesiones, qué es lo que vamos a hablar, como cuáles son los temas. También aprovechamos ahí como de preguntarle, como ¿hay alguno de estos que crees que sea más necesario profundizar o que sea más importante para trabajar en tu curso? ¿Cuál vienen trabajando? Luego también ver la organización logística, por ejemplo, va a ser en la sala de clase, va a ser en otro espacio, vamos a asignar puestos en los cursos más chiquititos. Muchas veces eso es clave, como, sobre todo si se cambian de espacio, como vamos a asignar puestos y ahí es un trabajo coordinado con el profesor jefe. Luego alinear expectativas y como requerimientos, expectativas en el sentido de decir lo que es posible, lo que no es posible. Ahí aparece clave esto de la necesidad de el trabajo conjunto. Una expectativa clave que aquí se instala de base es que en verdad nosotros podemos hacer una clase que funcione, que los estudiantes participen, pero la integración de las habilidades va a ser en la medida de que practiquen con el profesor. El gran impacto se ve en eso. Entonces esa expectativa se alinea desde ese lugar y a partir de eso se dan estos requerimientos de meditar al menos 2 veces en la semana con ellos, de participar de las sesiones, es algo que se pide, el profesor jefe no es como que pueda estar en otro lado,
De hecho, se pide también que haya alguien del equipo de convivencia escolar o de orientación, otra parte del colegio muchas veces también que esté en la sala o que Dentro de la sala. participe, O si se regula un estudiante o por qué. y para transferencia también, Ok. como del programa. Y ya luego como contexto de estudiantes, aquí lo puse con ese nombre general, pero es contexto como del curso, por ejemplo, un curso inquieto, un curso participativo, un curso más silencioso, un curso para adentro, no sé, cosas, estoy pensando en cosas que me dicen los profes, pero también contexto de casos de estudiantes. ¿Qué casos o qué diagnósticos tienes en tu sala que crees que es importante que conozcamos? Y ahí cuando aparece uno que es susceptible de una situación de crisis, preguntar ya, y si, no sé, me dijeron que hay tal estudiante que tiene tal diagnóstico y se desregula seguido, no sé, por ejemplo, golpeando a sus compañeros, ¿ya? Que eso pasa igual. Como, ¿qué se hace en esos casos? Y preguntamos ahí el protocolo, cosa de que está integrado como desde la contraparte y si hay que escalarlo y moverlo se habla, pero también cuál es el protocolo de sala en el fondo. Y incluso poder acordarlo, como de repente la profe jefe dice, no, a mí me hace harto caso, entonces si ya en algún momento se pasa mucho, lo puedo sacar yo un ratito, como se hace como esta idea de equipo. ¿Se entiende? ¿Hay dudas de esta reunión antes de que pasen las otras? Como, porque igual son hartas cositas, pero es bien ejecutivo, como no dura más de una hora tampoco cerrado. Yo te quería preguntar, Ujú. como el fin último es que el profesor o profesora después pueda hacer estas clases de manera independiente. Con este programa así como tal, no. Ya. El fin último sí es que los estudiantes hayan adquirido como la herramienta del mindfulness, como herramienta en el sentido de poder replicarla, desarrollado ciertas habilidades asociadas a ella y que se pueda tener la sostenibilidad de que lo puedan seguir integrando como parte de la rutina del curso. Entonces, Ujú. nosotros como facilitadores estamos siempre, al final, En las acompañando. 10 sesiones, sí, siempre. Sí, lo que hacemos, por ejemplo, y que eso es algo como que empieza ya a articularse en las otras reuniones, por ejemplo, si el profe jefe quiere guiar el aterrizaje de la sesión, no sé, 7, 8, como y empezar como a gestionar eso también como para ir acompañando en esa integración. Perfecto. Pero no es como de la clase en el sentido de que no se llevan como la carga de integrar, como saberse el contenido o la planificación en detalle, un poco también por lo que decía ahí Amara. Algo aquí que me Perdón, faltó. el foco del programa de estudiantes en esta situación es el estudiante. Sí. O sea, como uno está pensando en que los estudiantes, las estudiantes, vivan el proceso del programa. Y eso en coordinación con el profe o la profe jefe. Como el foco no es capacitar al profe o a la profe jefe en el programa. Sí incluye dentro de la reunión de seguimiento como pequeñas capacitaciones para que el profe o la profe jefe pueda guiar prácticas durante la semana. Eso es como lo único que en el fondo uno hace como de capacitación del profe, como las reuniones clave. Pero es súper buena la pregunta porque este programa no tiene el propósito de capacitar al adulto o la adulta en el programa, sino que en las prácticas, como entrenar, o sea, cómo se integra el entrenamiento que decía la Paula ayer como a través de la práctica. Pero las clases son, en el fondo el foco es que el curso reciba el programa. O sea, en el fondo se capacita para que sean los niños o los estudiantes quienes no pierdan el proceso. Exacto, y ahí es clave el profe jefe, la profe jefe, para que pueda practicar durante los días que Nayun no va. Y esas prácticas no necesariamente son supervisables. Digamos, el profe, la profe te lo cuenta en la reunión de seguimiento. Exacto, sí, ahí, como decía Lermi, lo que hacemos es que los invitamos durante la sesión, por ejemplo, la sesión, o sea, nunca al profe le vamos a pedir que en la sesión 1 o 2 guíe una práctica porque está recién él también conociendo qué es esto. Entonces, sesión 3, 4, si es que caché que el profe como que está interesado, coordinando bien contigo, que te preocupas de tener esta reunión de seguimiento, no sé, entre la 2 y la 3, para capacitarlo en cómo hacer estas prácticas y el profe te pedía, profe, parte tú con el aterrizaje en la sesión 3, por ejemplo, o en la sesión 4. Y ese es tu momento de mirar al profe. Y después ese profe, tú lo retroalimentas ahí mismo, ese profe después lo va a hacer durante la semana. Y en general cuando lo hacen, se empoderan muchísimo. Como que se dan cuenta como, ¡oh!
estudiar en silencio, como cerrar los ojos. Se le rompen todos los mitos que tienen asociados de que el Esteban no va a meditar. ¿Cachai? Es Juan Ignacio, el nombre real del estudiante que pensé. Pero Esteban quedó ahí. ¿Y qué pasa si un profe no lo hace durante la semana? Buscar el equipo de convivencia escolar. Ah, que alguien de convivencia escolar. Esa también es situación de No, alerta no, no, como no de para arriba. acusar, sino de No. que, porque si efectivamente hay profes que te van a decir en verdad, no, y no quiero, esto me expone demasiado. Ya, no te preocupes, ¿qué otro profe tú crees que lo podría hacer alguien de convivencia escolar que tiene buen vínculo con tu curso? Ah, sí, siempre va a haber alguien. La MEI, la de convivencia escolar, ya, invitemos a la MEI a la sesión. MEI, tú podrías hacer la O el mismo práctica el martes y orientador que después. está en las clases. Claro. Como, por eso también no es solo, como se invita a que no esté solo el profe jefe, porque en el fondo la idea es transferir a más personas como la herramienta. Y porque al final igual ahí como, bueno, va a aparecer en esto como el envío de material, pero en esto como de el requerimiento de que hagan al menos 2 veces a la semana meditaciones, nosotros lo acompañamos mandándoles guiones de meditaciones y también enviándoles como con la app tienen un audio de Eso te iba a meditación. preguntar, si Ujú. nos preguntan, por ejemplo, no me animo a hacerlo yo, pero podría hacerles escuchar la app y yo estar al Hay profes frente. que Sí. lo hacen. Sí. Pero ahí se le pide al profe como disposición activa en que él o ella tiene que invitar y a crear el ambiente para poner el play. Y hacerlo, no es como Y que hacerlo. la ponga y me Claro. ponga a pasear. No, no, como- no pasa nunca. Sí, Sí, o revise la exacto, asistencia, sí. eso es muy importante. Sí, la disposición y la presencia es muy importante. Sí, Oye, pero eso. No, Está dale. perfecto. ¿En los más chicos les ha tocado que las asistentes o los asistentes Sí. hagan las meditaciones? sí. Y los asistentes siempre quieren participar y aprender. Sí, y, sí, Son seis, Claro. sí. Sí, Totalmente. en los más Entonces, chicos. como resumen, nuestra misión es implementar el programa pensando en el curso, en los estudiantes y las estudiantes, y para que la implementación ocurra bien, necesitamos que practiquen al menos 2 veces a la semana. Da lo mismo quien lo hace. Idealmente el profe jefe, pero en el fondo tenemos que ser busquillas. El profe jefe, estamos cachando que en verdad le incomoda demasiado, no lo vamos a presionar, no lo vamos a obligar, pero vamos a buscar a alguien que lo haga. Porque necesitamos que el programa, parte del programa es que los estudiantes puedan practicar durante la semana. O si no se transforma en clases que lo pasan bien y que son una experiencia súper bacán para los estudiantes, pero se quedan en eso. Sí. Y además porque incluso si es que desarrollan las habilidades, no sé, de regularse y eso, no es en contexto. Claro. Como que es algo que creo que puedo hacer en Neyun, pero no lo hago cuando me desregulo porque me saqué una mala nota o porque no me salió el programa de matemática. Entonces es necesario llevarlos como, sobre todo los más chiquititos, como de que vean que ese aprendizaje es transferible como a su rutina, a su cotidiano. Como que eso es trascendental. Ya, voy a tratar de ir más rápido porque estamos bien en el tiempo, pero reunión de seguimiento ya medio se pasó, esto va más hacia mediados del programa, tratando de que sea, no sé, más o menos en la sesión 4, por ejemplo, para poder hacer este seguimiento de la intervención y tiene como 2 grandes focos, uno, como la idea de la pregunta de cómo vamos, como contar cómo estamos mirándolo nosotros, pero también escuchar qué es lo que tiene ahí para decir el equipo, qué es lo... Y sobre todo, no solo como de lo que ya me dijeron, porque probablemente en el pasillo ya supe cosas, sino, por ejemplo, ir indagando en si lo están haciendo en la semana, si han visto que algo cambia en conductas de sus estudiantes, cómo lo están redecidiendo, e incluso si es que creen que es necesario hacer ajustes. Por ejemplo, no sé, como hemos sentado todo el rato a estos y no funcionan así sentados, así que cambiémoslos de lugar. O en verdad en programas de niños pequeños, por ejemplo, el primer ciclo, o bueno, igual en el segundo ciclo pasa, que hay ciertas actividades como que pueden quedar muy infantiles para ciertos cursos, que son más agrandados. Entonces, cambiemos eso un poquito, como ese tipo de cosas en el, como... Y lo segundo, como esta parte como de seguimiento, acompañamiento al PJ en relación a los momentos de mindfulness, no solo desde la fiscalización de saber si se está haciendo en la semana, sino, por ejemplo, ¿quieres hacer en esta reunión tú el aterrizaje para que veamos cómo estás haciendo y poder darte feedback? Como, o hablar de, hagámoslo, que en la sesión 5 tú el aterrizaje y así vayamos viendo, etc. Incluso, a veces pasa, nos ha pasado en algunos cursos, pero que después dice así como, después podríamos probar con que lo haga un estudiante. Y hace que en la sesión 9, el que hace la meditación, la respiración, no sé, es uno de los estudiantes. Van haciendo ese. No sé para qué. Eso en verdad pueden ser otras cosas, pero va a depender del contexto. Pero sí asegurando en el fondo esa necesidad. Y la reunión de cierre ya tiene que ver con evaluación de resultados,
más aprendizajes ahí del PJ. Y en eso lo puse como separado, porque los resultados, como el objetivo está en el estudiante, el foco está en el estudiante, es hablar mucho de eso, pero sin dejar de pensar que necesitamos también como visibilizar qué es lo que aprendió el profesor jefe, probablemente incluso como hay aprendizajes, por ejemplo, de cómo me sirve esta herramienta a mí. Y me di cuenta de que puedo, no sé, me empoderé con que puedo lograr el silencio. Ahora lo ocupo siempre, como Rodrigo, que les decíamos ayer, que hoy día es su herramienta como de verdad en las clases, entonces como que hacerlo visible. Sí, no, lo conocen seguro, está en las redes sociales. Eso de las reuniones. Eh, bueno, aquí va a quedar como medio obvio, pero lo había puesto al final, porque quizás lo más sistemático, como lo que da más sostén también a estas acciones de seguimiento, es el envío de material y como seguimiento semanal con el PJ. Todas las semanas se envía un correo para refuerzo de la idea clave y con el envío de guiones, audios para la integración del mindfulness en la semana. Es importante yo hablé harto del guión, del audio, entonces eso quizás ya está más claro, pero también en este correo va la idea clave de la sesión. Y la idea clave de la sesión, van a ver ahí cuando veamos ya las clases, es como si yo el objetivo lo tradujera a qué es lo que me van a decir mis estudiantes que aprendieron. Entonces es una idea que está en un formato simple, cercana, por ejemplo, o sea, puedo sentir las emociones en mi cuerpo. Y esa idea clave se traspasa a los docentes porque la idea es que hagan esta integración como a el cotidiano. Entonces, no sé, como, ¿cómo se sienten hoy día, niña? Acuérdense que podemos sentir nuestras emociones en el cuerpo, o no sé, como estoy frustrado. Acuérdate que aprendimos que podíamos regular nuestras emociones haciendo las cosas y lo llevo como el cotidiano, esto que voy a hacer. Y lo segundo, ya lo hablamos también harto, tiene que ver con este seguimiento semanal del PJ, en la conversación de pasillo. Sí, importante no, tiene que ser únicamente quizá un poco más importante como el seguimiento de la integración de los momentos de mindfulness, pero también ir recogiendo su visión, como saber cómo te sentiste, qué te pareció, cómo viste el curso. Hay mucho trabajo y yo les diría sobre todo, en verdad, en los ciclos que estamos haciendo, más que en media, que de alinear también las expectativas de como los estudiantes que tengan los PJ. Como hay mucho la visión de que los niños debiesen meditar como meditamos los adultos. Lo que les decía ayer, quizá los niños en verdad están mucho más como balanceándose cuando están meditando, pero porque en verdad en eso están logrando traer su atención. Como entonces, ¿cómo voy alineando y ayudando también a ver qué me dice el PJ y ayudando entonces a observar? Como, no, hoy día en verdad noto que logran traer más silencio, o quizás no estaban tan, pueden ser adolescentes, este es súper buen ejemplo, quizás no estaban tomando la postura, pero yo me he dado cuenta que igual medita ahí haciendo, como que muestra como que no, pero igual está atento, como a hacer el ejercicio. Pasa mucho para adolescentes, que como en la imagen pública estoy como en nada, pero en verdad está haciendo el ejercicio. Entonces ayudar a esa visión también. Súper. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oye, Emi, no, nada que ver, o sea, igual sí, pero quizá lo van a hablar más tarde. ¿Cómo eligen los colegios? ¿Hay algún criterio para eso? Oh. O, Los colegios nos eligen. ellos los buscan. Sí. O sea, nosotros obvio que como tratamos de mostrar nuestro trabajo a través de campañas de mail. Hay como un perfil, o verdad, son todos súper diversos. De repente llegan preguntándote por bienestar docente y terminan pidiéndote el programa estudiante, o como... Depende de muchos factores, depende de cuánta plata tienen el colegio, de qué objetivos tienen en el año, de si es que te juntaste con el equipo de convivencia, con el director, la directora, porque siempre tienen visiones súper distintas. O sea, hay cosas alineadas, pero en general en la conversa como más en detalle, te das cuenta que tienen visiones bien distintas sobre el bienestar y el proceso emocional. Es súper, súper variado. Pero en general, dado que estos programas los colegios se los compran, es el colegio el que lo pide. Ahora, Neyun está este año indagando mucho en cómo levantar donaciones, y eso probablemente cambie un poco eso, porque cuando uno levanta donaciones es un poco al revés, como que uno va a buscar al colegio y en conjunto levantas una donación, entonces ahí cambia que en el fondo uno va a buscar al colegio, pero por ahora el colegio es el que solicita el programa. Y por saber, ¿actualmente están trabajando solo con colegios vulnerables o no? Sí. Ya. Sí.
hemos hecho muy poquitas cosas con colegios no vulnerables. No por una decisión, bueno, a la May la conocimos en un colegio que no era Que no era vulnerable. Nada vulnerable, Claro, sí. Nada. Yo creo que es de los pocos con los que, Sí. o sea, en Chartwell, una vez hicimos un taller para cuartos medios en un colegio en Chicureo. Creo que eso es todo. Farmland, no, yo no fui. Pero Farmland era subvencionado. Ah, no tenía No, o idea. sea, no tenía un IB tan alto, pero Claro, era menos vulnerable que el estándar de NIU. Que eso igual es importante, como que en verdad tiene un alto, tiene a tener un alto IBE, por ejemplo. La Fran creo que se sabe como el sí, promedio. o sea, como el IB promedio de los que vamos es 86%. el promedio. Y hay varios de 90, 93. Entonces, bueno, ahí también ustedes van encachando que la pedagogía que usamos, a veces no una pedagogía de cosas como instruccionales que a uno le pueden acomodar, pero que en esos espacios de 45 estudiantes, no sé, el colegio, por ejemplo, de Cerro Navia, es lejos el colegio más difícil que hemos tenido. Y eso que es un colegio que tiene a profes muy bien preparadas, pero hacer clases ahí tenías que tener una pedagogía muy instruccional, y eso nosotros lo tratábamos de neyunear lo más posible, pero si no, no había cómo escuchar. O sea, y cuando uno va a colegios que se nota, es rígido, o sea, menos del 80% de IBE, no necesitas tener tanta pedagogía instruccional, como puedes pararte al frente y como hablar y te van a escuchar y se van a parar para saludarte como sin que tú digas nada, como ahí uno se va dando cuenta como las diferentes habilidades que uno necesita traer a la sala según el tipo de colegio en el que estás. Súper. Estaba decidiendo, como en función de tiempos, que probablemente vamos a alcanzar a hacer una de las dos actividades que tenía planeada. Entonces voy a... Perdón, es que quiero decir algo importante de lo de los protocolos. Ya, vale. Hay que tener también mucho ojo en que en el tema de derivaciones, protocolos, nosotros no somos quienes tenemos que atender a las situaciones como delicadas, nosotros derivamos, ¿ya? O sea, y eso hay que cuidarlo mucho porque hay que respetar mucho los protocolos de los colegios. Y así como hay que respetar los protocolos de los colegios, hay que respetar también que los colegios a veces cuando uno le pregunta mucho de protocolos y tú vienes desde afuera, tienden también a cerrarse un poquito, porque se sienten como un poco como que me están evaluando. También, ojo con eso, como pregunten lo que nos digan, y si es que notamos incomodidad, dejemos de preguntar. Lo preguntamos en otro momento si necesitamos saberlo, le preguntamos al director, a quien sea, pero en el fondo hay que tener mucha como sensibilidad porque somos externos y nosotros vamos poquito al colegio, entonces no necesitamos que nos expliquen todo lo que hacen, porque eso ya pasa como a un nivel de relación que puede ser más complejo. Entonces, uno pregunta, trata de entender los protocolos, y ¿qué hacemos cuando el Juan Ignacio se nos desregule? Y te van a decir a veces como, nada, no hay ningún protocolo, y ahí nuestro rol no es decir como, ¿y por qué no tienen este protocolo? Mira, deberían hacer, no, es como, ya, ok, y después cuando la relación ya es más, tienen un vínculo, puedes contar ejemplos de otros colegios, o caché que el otro día vi esto, quizás me acordé de ustedes porque les puede servir, pero en el fondo nuestro rol no es meternos en sus protocolos, bacán poder traerles ejemplos de colegios que sí están logrando mejores protocolos, pero tener cuidado con eso, respetarlo mucho, ¿ya? Porque pasa mucho, como de que la respuesta es, no hay protocolo, y como que se estresan solo porque les estés preguntando. Entonces, como, ok, no hay problema, entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Nos quedamos en la sala? Sí, quedamos en la sala. Ok, nos quedamos en la sala. Y listo. Y si es que, en el fondo, yo como facilitadora, como, chuta, ¿cómo me quedan en la sala con esto? Lo traigo a Neyun también, me pasó esto en el colegio, como, ¿qué han hecho antes? Y ahí lo resolvemos entre nosotros y buscamos como soluciones. Sí, de hecho yo ahí solo, me encanta lo que trae la Fran, como diría que ahí hay algo súper importante del rol, de que nosotros igual parte del rol es como mantener mucho como la autorregulación de nosotros como facilitadores. A veces pasa mucho que también por el desgaste, por ejemplo, los profesores jefes, como que tienden a desregularse mucho más fácilmente con situaciones que quizás no son tan grandes con algunos de estos estudiantes, pero en verdad acumulativamente sí lo son. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a regular también y a traer esa regulación y no caer, que es súper fácil en verdad, como con este estrés del profe, yo entro también en ese estrés y entrar en esa psicosis, sino yo también entro como y trato de estar regulado, qué es lo que puedo traer, como traigo calma también desde
mi propia como, de mi propio estado al final, no agrando el problema. Que eso es súper importante. Y puede ser súper desafiante, entonces algo también como que es también de estas situaciones quizás que se pueden alertar, así como, oye, Fran y Ernesto, nos pasó esto, me costó mucho estar ahí, como, ¿qué hacen ustedes? Como que, porque es un desafío. Súper. Y lo último, que también pasa un montón, sobre todo con los más chiquititos, que las profes jefes, los profes jefes, cuando tú vas a su sala, ellos muchas veces entran en una posición en la que quieren que tú veas lo mejor de su curso. Entonces, a veces uno está haciendo la clase y de verdad tú encuentras que la clase está funcionando bien. Hay alguno más inquieto, hay alguno hablando, pero que da lo mismo, o sea, son niños, da lo mismo, como que la clase está funcionando. Y de pronto la profesora se para y les pega un grito, que es como, y ahí en el fondo es súper complejo, porque ¿qué hago? Como le digo algo a la profe, y muchas veces como quedarse ahí, mirar a la profe como, profe, como, gracias por ayudarnos en silencio, qué sé yo, y uno va de nuevo a los estudiantes como, sí, estamos con un poquito de ruido, pero vamos súper bien. Profe, gracias por ayudarnos a que la clase aún mejore. Y después uno le puede decir a la profe, y yo muchas veces después le digo como, profe, esta clase igual, yo a veces permito un poco más de ruido, así que, no, que eso no te estrese. Yo puedo soportar un poquito de ruido, así que si lo estás haciendo por mí, como es tranquilo, ¿cachai? Como vamos bien. Y ahí la profe muchas veces baja la barrera porque de verdad que muchas veces lo hacen para que esta persona externa vea su curso en silencio absoluto. Y no es tanto por el estudiante, es más como por ellos, como por cuidar también su pega. Entonces, hay que también cuidar eso, pero darle la señal a la profe como, vamos, como tranqui, vamos bien, voy a dejar que, si se ríen, nos riamos un ratito, yo me voy a reír con ellos, y después vamos a volver al silencio, como en el fondo, como ir, es muy difícil eso, porque realmente dan ganas de como, profe, ¿qué onda? O como estudiantes, cállense, pero ir mediando también esas situaciones. Sí. Yo, perdón, voy a agregar algo también, pero creo que es importante lo que dice Fran, no solo como desde el caso concreto, porque también devela, como muestra un poquito como de algo que está implícito en la metodología y que seguro vamos a profundizar como en la siguiente semana, pero que es que también las clases están pensadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de regularse. Entonces, como que muchas veces los adultos lo que hacemos es como regularlos nosotros, como y parar, como incluso moverlos como dentro de la sala, no sé si han hecho como esas, han visto o hecho esas cosas. Entonces nosotros a veces como que damos el espacio de, primero solo miro, después quizás hago un pequeño gesto o hago un comentario general para que, y eso a veces los profes como que no es, nada, aparecen estas cosas que decía la Fran, pero es parte de la metodología también y como dando estas pequeñas oportunidades en que los estudiantes aprendan a regularse y de ahí puedan desarrollar en verdad esta habilidad. Porque si no, si yo los regulo siempre, nunca lo van a poder hacer por sí mismos. Ya, eso, perdón. Oye, tenía dos actividades en este Manos a la Hora de modelar algunas acciones clave. Se las voy a contar igual las dos, pero vamos a hacer la segunda, ¿ya? La voy a contar uno porque van medios atrás, como juntitas de la mano, pero creo que la segunda va a ser más provechosa. La primera tenía que ver con que tenemos unas situaciones y la idea era completar, ahí estaba en el QR, como el formulario, esta bitácora de reporte, ¿ya? Pero eso es algo más operativo, entonces no lo vamos a saltar, como en este caso, y vamos a pasar, sí, a la parte como de role-playing, y que creo que va a funcionar mucho lo que tenemos ahí escrito al mismo tiempo, y pensar en las mismas situaciones, esta vez en pareja, cómo haríamos el seguimiento con el PJ, en este sentido la conversación de pasillo, después de esta clase que está aquí escrita. Entonces la idea es que en pareja, como que conversen qué dirían, cómo se acercarían, qué creen que sería la conversación, y que puedan modelar donde uno haga el rol del facilitador de la facilitadora, el otro de el PJ de la PJ. Pueden aprovechar ya que hablamos harto de cómo los PJ se toman las cosas, incluso ponerse en un contexto. Y los invito mucho a eso porque en verdad a veces ese desafío como que genera más aprendizaje. La idea es que después al menos una pareja pueda modelar acá. Entonces les voy a pasar estas hojitas. Y sí, pues, 1 y 2.
Y quizás para... En esta puedo observación, lo que pasa es que ahora anda la veterinaria vacunando a mi gato y tengo que pagarle. Entonces voy a estar pendiente de eso. Se me había olvidado, vi la hora y ya se había pasado, llegaba a las 10. Ya, ¿y Sí, cuál me queda ponte acá? ahí con Ya. el Mati. Pero igual únete Sí, un... pero ustedes. ¿Es la misma biblioteca? Que no No. sé. Ah, ya. Ah. Ocupen esa, Ya. como para que estén que quizá hay un tema más de... Dale, ¿no? Ya. Ya. O sea, esta semana justo me acordé con, o sea, me encontré con, no sé por qué todo lo- La solo mayor. los hombres. Ah, de los hombres. Sí. No el más grande, el grupo. El siguiente, ya, perdón. Qué divertido. Yo era en ese, o sea, en el año me encontré con Ah, ya la Sofi, o la Randa. una Una más grande. la sesión comenzó un poco más tarde de lo planificado porque por eso venía saliendo otra persona, estaban bastante Sí, claro, sí. pero seguían conversando. La cosa fue los últimos días. La idea principal es tener otra Pues más breve de lo esperado. solo se puede aprovechar de la región. Algunos en ese momento algunos estudiantes llegaron con la experiencia y compartir, aunque otros no comprenderán estudiantes con la experiencia. Se terminó la sala, se van visitando, vino la participación, Aún así, finalmente se logró un poco más cómo se pasó a revisar la familia nuestra, breve bajada. en lugar de una persona que Todo el síntoma y toda la hacia el cielo se pudo hacer de sabiduría y bajar, pero no pudo levantar su información para asegurar que la información ¿Cómo le damos el seguimiento? era comprendida. Como repitiendo el inicio que no lo agarré. Pero al revés. Es como que es frustrante que se claro, cuáles fueron tus sensaciones antes. Sí. Son como que las sesiones están hechas para tener un inicio de desarrollo final. Y de paso indagar si yo pudiera. Entonces, que te escuchas ahí esto, no tiene minutos, claro, como que Sí, No, eso no, es todo no, después. primero te
Ya. Ya, yo creo que todos los demás. Nosotras dos, vale. Sí, ¿Sí? no modelo. Quizá leo la situación primero para... O no, mejor háganla, yo creo que está bueno que lo que sale. Sí, veamos. Podemos tener Ya, como sí, una tengo. semana por si acaso como ayuda a memoria. Si quieren, quizás ponerse de pie, como para que parezca real. A ver si me Como están saliendo de la sala o Sí, entrando. no nos digan nada. Así ya. Eso. Sí, porque tienen la distinta, no tienen la misma que ella. Ah, Porque nosotros tenemos la misma. Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué apareció? ¿Cómo fue la sesión? Me costó mucho. Me sentí como impotente, como frustrada de no poder pararme y de repente poner silencio absoluto en la clase, estaba como la mitad del curso muy irregulado. Eso me costó. Ya. ¿Y te hubiese gustado intervenir en la sesión? Casi que me paro y empiezo a gritar, pero no quise hacerlo. ¿Y por qué no? No lo hice porque me da la sensación de que no era mi momento de intervenir, pero me dieron mucha ganas. ¿Y por qué crees que están así hoy los chicos, las chicas? Sí, están como súper dispersos, no sé, me vinieron así, ya con muchas ganas de verte y de tener esta hora con vos, pero de repente como que los noté que estaban como con la energía demasiado arriba. Y eso sí que se me está haciendo difícil, porque los días que vos venís como que de repente esperan el momento, pero les cuesta prestar atención en el resto de las clases. Mm. ¿Y las otras sesiones cómo han estado? Las que yo tuve que facilitar. Sí. Uy, súper difícil. Casi que te diría que no pude facilitar ninguna. Lo intenté, hice el intento todos los días, pero me cuesta mucho tenerles paciencia, los empiezo a ver que se paran, que se mueven y ya ahí no sé qué hacer. No sé cómo abordar. Ya. ¿Se te ocurre algo quizás que podríamos modificar para que se pueda realizar con... Te iba a preguntar eso. ¿Qué puedo hacer? Ya, mira, a lo mejor podríamos... Vamos a ir buscando estrategias en conjunto, yo te puedo apoyar y se me ocurre que quizás podríamos invitar a Francisco, que encargado de convivencia escolar, podríamos invitar a Francisco a que te acompañara a todas las sesiones. Quizás podrías pedirle a él que modele una, y lo acompañas. Quizás podríamos sentar a ese chiquitito que estuvo más inquieto hoy, podríamos sentarlo allá, podrías sentarte tú con él al lado. Puede ser una buena idea, como empezar a trabajarlo con Francisco y yo observarlo para poder quedarme con los niños que más se mueven de repente más cerca. Bueno, Quizás podríamos No lo había correr las pensado. mesas y sentarse en el suelo. Vamos a ir de a poco, esto es un proceso, un programa, hay que tener paciencia, estás cansada, tranquila, de a poco vamos a ir llegando a lo que esperamos con esto. ok, buena idea. Corte. Gracias. Un aplauso ahí a la chiquilla. ¿Vamos? ¿O es así? No sé cómo había visto una diferencia. Primero quizás, ¿cómo se sintieron ahí modelando? Bien, fue surgiendo súper espontáneo todas estas preguntas. ¿Cómo es? Sí. ¿Hay algo que quizás comentaría el resto del grupo antes de... que creen que fue una buena estrategia, que sirvió, o algo que habría servido más que hubieran hecho ustedes? Quizás pueden ayudar, ahí hay algunos tips que yo he tenido, o sea, más, entonces puede ayudar a mirar. Me gusta mucho cómo aplicar como la amabilidad, el entendimiento, la comprensión. Creo que eso facilita mucho el diálogo para poder dar una retroalimentación y en el fondo que no se sienta como una crítica, sino como somos equipo. Sí. Así que Flavia estaba como haciendo cantando claramente, pero me gustó como ese profe como sincero, en este caso como, pucha, no sé, en verdad, no sé, como, y como abierto como a ayúdame. Y siento que si logramos eso en los profes jefes es muy valioso también, como que se abran a eso, a escuchar como a las sugerencias, como sentir que a lo mejor actitud
Como que prefiero una persona que me diga, como de yo hago esto, a una persona como que me diga con toda la sinceridad, como no sé, y si tú puedes ayudarme, como sería lo mejor, como estar abierto a eso, y también con amabilidad, yo sé que como que sería como un PJ muy valioso, así que igual me gusta como que lo interpretaras así como ese es el PJ al que queremos llegar, como ese es el que nos dice como ayúdame y yo como te puedo ayudar. Yo creo que bacán lo que decís ahí, May, porque yo creo que ahí hay algo como que podría haber aprovechado más como eso también en el fondo, como hay algo como que creo que es súper importante como hacerlo más explícito, sobre todo en el rol como desde el facilitador, de como no solo que se transforme como en hacer preguntas, sino en como yo te muestro también que estoy recibiendo esas respuestas. Y en eso, quizás porque las preguntas estaban súper buenas, como de en verdad ir indagando lo que queríamos indagar, pero en el fondo también hay algo como de este PJ que necesita sentirse escuchado o escuchada con lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que ahí quizás como uno, lo que decía May, como quizás incluso agradecer esa sinceridad, como, oye, bacán que me lo digáis así, como que tengáis esta confianza como para decírmelo, porque esto es clave para que podamos seguir siendo equipo y desde ahí en verdad en conjunto seguro vamos a lograr encontrar una estrategia como ayuda a afirmar eso también y para que en el fondo sepa que es algo que puedo seguir haciendo, porque quizás después el PJ dice como, hoy ni me pescó, no voy a seguir, o quizás dije de más, me va a acusar ahora, no me acuerdo cómo se llama el convivencia. Francisco. Como quizás le va a decir ahora Francisco, entonces como desde ese lugar. Y lo otro, que quizás un poquito como incluso antes o más sutil, como de validar también esa incomodidad que habla. Yo creo que eso igual es importante, como, no sé, como que decía así como me sentí súper incómoda o no quería hacer no sé qué, como de repente decir, ¿sabéis que a mí también en algún momento estaba, también encontré que estaban súper difíciles hoy día? Como, y porque en el fondo esto nos pone en un lugar como de ayudar a esa apertura y también de ver que es algo como que yo sentí que la Flavia en su actuación como que también se sentía ella problemada, como un poco había algo de culpa en ese relato. Entonces como, en verdad parece que hoy día sí estaban más difíciles, como, y incluso sabrá otras cosas, como, ¿crees que hoy día era que estaban más difíciles o en verdad llevan siendo así ya un rato? Como, y poder observar entonces como con más perspectiva. Acuérdense de esto que hablamos como de traer perspectiva y ayudar al PJ en ese sentido, como que eso igual es importante, entonces cómo acompañarlas de ese lugar. Entonces, como voy a ir anotando después, pero tengo en mi cabeza ya dos como esto de validar lo que estaba diciendo, como para mostrar la escucha y como reconocer eso. ¿Alguien diría algo más? ¿Sí? Que habitualmente los profes cuando una sesión no sale como ellos quieren, llegan como que todo está pésimo. Y yo creo que desde el punto de vista del facilitador también nos ayudaría mucho a reconocer ciertas cosas que sí funcionaron y como también mostrárselas, porque no es como que todo salió mal. Sí, estaban inquietos, efectivamente costó llegar al objetivo, pero Pedrito, Juanita, las vi súper atentas, involucradas, como que creo que eso igual ayuda. Sí. Súper buena idea. Y incluso puedes juntarse como desde el mostrar de la sala y de ella misma, como ella dice muchas veces como que quería pararse a gritar y no lo hiciste, pues, como yo igual se lo diría, así como en verdad igual lograste regularte, como y eso habla, ahí hay un logro también, como, y quizás en eso como también me di cuenta que por ejemplo quien estaba al lado tuyo como estaba mucho más tranquilo, se notó que también estaba ahí como ayudando en eso, como esas cositas, como mostrar esto otro que está también pasando, porque es súper, como está esta tendencia del cerebro de quedarse como velcro a lo negativo. Sí. Acá. Ya, tenemos tres cosas, voy a ir anotando. ¿Alguien diría algo más? Yo también quiero decir cositas. Primero, me encantó el punto de la MEI, como rescatar una profe siendo sincera. Y me encanta que lo dijiste porque yo creo que eso es algo a lo que aspiramos, como a lograr que seas tan nivel de equipo y des tanto nivel de confianza y seguridad al profe o a la profe jefe de que sean capaces de decir, pues es que lo va a hacer pésimo en la clase, como, porque lograr eso es una muy buena señal del vínculo que construiste con el profe jefe, la profe jefe. En general yo les diría que logramos igual eso con los profes, porque en la reunión cuando nos conocemos
ahí como que yo creo que a todos se les va a hacer fácil porque se nota que todos generan buenos vínculos acá. Pero nos preocupamos mucho del vínculo, que el profe en verdad se sienta seguro frente a nosotros, como de que no... Y mucho de lo que hacemos es contar ejemplos de salas difíciles para que cachen cómo hemos estado en salas súper difíciles, como no te preocupes por nosotros, como un poco diciéndoles como si tu curso es difícil, conocemos cursos más difíciles que el tuyo y no pasa nada. O sea, como en el fondo, como que estén tranquilos desde ahí. Lo segundo, me sumo mucho a lo de Lenny. Yo creo, Fili, que tu cuerpo estaba validando mucho a la Flavia, pero no tanto tus palabras. Porque preguntar al tiro por qué, sin antes decir como, no sé, por ejemplo, ya llega la Flavia como me ha sobrepasado por la clase y quizás tú también, uno sale también sobrepasado. O sea, como que no es solo que el profe jefe notó que estuvo difícil. Entonces, de repente llegar uno también así como en la sensación horizontal con el profe también, como si llega sobrepasado, probablemente para mí también fue una clase difícil y también puedo llegar y decir como, oh, qué agotada, como estaban difíciles, no sé si estaban difíciles, como estuvo a punto de intervenir y ahí la profe te empieza a decir como lo que le pasó, como si no, se pasó lo difícil que estaban. O sea, primero el validar, antes de preguntar por qué, y en el fondo ser capaces de ver el mismo problema que está viendo la profe o el profe. Y luego de eso, recién después de eso, damos perspectiva. Como cuando, sí, estuvo heavy, me costó, sí que es tan difícil, oye, sí, ¿qué onda la Juanita? Como, en el fondo como que recibo mucho lo que está diciendo la profe o el profe sin ponerle tanta cabeza del por qué primero. Y después lo que dice la Javi es clave, mencionar algo bueno, y acá ojo con algo, que hay dos formas de mencionar algo bueno. Una forma es llegar y mencionarlo, como en el fondo valido a la profe o al profe, y después le digo, pero te fijaste que la Pepita, no sé qué. Y otra forma es decir que vas a mencionar algo bueno. ¿A qué me refiero? Que es muy distinto a llegar y decirle como sí, pero igual, cachaste que la Juanita, pero si la Pili sigue, o sea, la Flavia sigue secuestrada, no va a poder ver algo bueno, pero a ver si se digo ya, pero Pili, a mí algo que me sirve mucho es tomar perspectiva, porque sí, estuvo difícil, pero ¿cachaste que la Juanita por primera vez cerró los ojos? Sí, en verdad, tengo razón. Ya te tinca que veamos cosas que sí funcionaron como para que nos vayamos un poco más tranquilas de esta clase. Si igual algo bueno tiene que haber pasado. Y en el fondo hago explícito que la estoy invitando y que a pesar de que salimos las dos sobrepasadas, igual algo bueno tiene que haber pasado en esa sala. Por último, no sé, como nos reímos juntas de que no logramos hacer nada. Como un desastre. Sí, sí, exacto. Ya, perspectivas como que nosotros generalmente damos, ahí, no sé si vaya a hablar de Baudilum en algún momento. No, iba a decirlo ahora después de tu intervención. Ah, ya, dilo tú entonces. Y eso, en la perspectiva uno menciona cosas buenas, pero de nuevo, hay dos formas de hacerlo. Una es como solo decirlo y la otra es hacer explícito porque en el fondo ahí uno aprovecha como de invitar a la profe o al profe a algo que a uno le sirve. O sea, yo cuando tengo clases a mí las que más me cuestan no son las clases con ruido y desastre, son cuando los estudiantes no me pescan. Como que ahí sí que salgo destruida. Muebles. Y ahí yo en verdad el ejercicio que hago personal es como ya, pero ¿qué sí logré? Como ya, en verdad la Flavia me miró por primera vez, ya, listo, bacán, la Flavia me miró por primera vez, como... y esas cosas compartidas con los profes son bacanes, como, porque eres un profe más con ella también, como compartir esas prácticas. Y después ya perspectivas más concretas de sala, como de por qué estaba tanto la embarrada, como, y ahí a veces uno encuentra cosas como, ya si estaba la embarrada, pero si uno repasa para atrás, pucha, en verdad no caché que el Mati con el Ernie, en verdad el Mati y el Ernie fueron el foco inicial y los debía haber cambiado de puesto antes. Y ahí yo voy con un plan, porque también cuando uno está secuestrado, en este caso la Flavia que está secuestrada, era muy difícil cuando tú le preguntaste como, ¿qué hacemos? Si la Flavia está en secuestro, no va a saber qué hacer. Y ahí muchas veces nosotros también vamos a ser secuestrados, pero nuestro rol es tratar de salir del secuestro y nosotros proponer un plan. Y como, por ejemplo, en este caso, como, ya, te tinca, a mí me da la sensación que el Ernie y el Mati fueron como un poco iniciadores. La movilización. Bienvenido. Y entonces ahí uno propone una idea.
O sea, esto también se habla mucho con estudiantes. Cuando hay regulaciones, el tercer paso es proponer un plan, y eso es lo que decimos en ellos, es como que tú prestas tu corteza prefrontal. Porque cuando alguien está con secuestro amigdalar, la corteza prefrontal, ¿se acuerdan? No está disponible. Entonces ahí yo sí hago el esfuerzo como de ya, acuérdate que yo soy la facilitadora, voy a tratar de yo regularme para tener yo mi corteza prefrontal disponible, y entonces le propongo una idea, aunque sea una mala idea, pero le propongo una idea que la Flavia me dijo, no, no me tinca, ya, busquemos otra, pero ya entré en modo plan. O sea, y ahí puedo decir, de que éramos separados tal Mati y el Leti. Te tengo que en la próxima clase probemos y los ponemos más separados, o quizás siéntate tú al lado del Mati, porque el Mati ha cachado que le está costando, y así, tenés razón, en verdad, quizás si lo hubiésemos separado antes, y ahí uno empieza como, y te vais con máximo 2 planes para la otra clase, o sea, como, porque si te vais con 20 ideas, no vais a aplicar ninguna. O sea, máximo 2 cosas que vamos a hacer, cambiar de puesto, no sé, como, eso. Y Raúl, te lo dejo aquí. Voy a tratar de ser rápido porque ahora sí que estamos atrasados. Pero está bien porque en verdad todas estas cosas como que van a nutrir incluso lo que viene. Laudy Rooms como que tiene esta idea como que viene de otro programa de mindfulness, pero en el fondo cuando una sala está tan desregulada que en algún muy desregulada ya, no es como los casos que están ahí, no es como el Laudy Rooms, como que está un poco desregulado, pero muy desregulado como de soltar la planificación, como dejar de aferrarme a la planificación y como de tener de cumplir en pos de trabajar como la regulación misma. Entonces ya, filo, no voy a cumplir hacer esto, pero sí vamos entonces a trabajar como cómo ir volviendo a la calma. Y eso como que implica ya no entonces estar como en el guión de viene esta actividad, después esta, como, sino como ir regulando ese espacio. Eso igual como que implica como mucha regulación mía, en principio, ¿ya? Y también ir como con esa flexibilidad de que estoy entonces probando como ese espacio de regulación. A mí me ha pasado, solo para traerlo contexto, solo con un pre-kinder, lo de hecho con la Fran, como que he tenido que soltar la planificación y como ir probando entonces, ya chiquillos, como, no sé, desde estrategias concretas como de juegos de manos o como más conductistas, por ejemplo, que ayudan a atraer la atención y desde ahí hacer un ejercicio de respiración o los aterrizajes que ya venimos haciendo, como ir reforzando para ir trayendo la regulación. O incluso, como yo hago mucho esto con los más chiquititos, como de en verdad cuando llego, en verdad con toda la edad, y como estar en silencio un rato, como esperar a ver que haya silencio, como y sin alterarme, sin necesidad de tal, como quizás decir, vamos a esperar que haya un poquito de silencio, y espero en verdad, como no es solo una palabra. ¿Queréis decir algo más de eso? Sí, pero que no tiene que ver con qué ocurre en el Rowdy Room, creo que el contárselo a los profes también trae mucha perspectiva. Nosotros se los contamos a los profes, como cachen que nos ha pasado a veces que hay cursos con los que en verdad no podemos hacer la clase, intentamos de todo y llega un momento en que decimos, ¿sabes qué? Parece que hoy día no va a ser posible y hacemos cualquier otra actividad. Y eso le da perspectiva al profe, decir, no es solo un curso el que a veces no me deja hacer la clase. Es algo que ocurre. Como, en verdad hay veces que no se puede hacer una clase, como sobre todo las de niños que duran 45 minutos y en verdad se reduce a 35 porque los cambian de sala, no son 35 minutos cuando vienen muy desregulados, en vez de estar todo el rato llamando la atención, mejor como ya, juguemos al Simón Manda, que es algo que les encanta. Entonces, que ahí jugando Simón Manda y a poquitito los bajáis y tratáis de meditar al final, por ejemplo. Pero no hiciste tu plan. Y eso ocurre. No ocurre tanto como dice Lenny, pero lo hemos tenido que hacer unas 2 o 3 veces en la historia de Neyun. Y más que contárselos por hacerlo, es contárselo para que ustedes lo puedan contar también a veces a los profes. Y eso en verdad los profes como, ya no, onda, mi tercero básico que a veces es demasiado difícil, como, no cachaba, en verdad esto pasa. Como, no es solo mi curso, no es solo este colegio, que no logramos que los estudiantes se regulen. No. Porque el horario de el colegio cualquiera, sí. Porque puede ir como por las mañanas, que es como no, y por ejemplo una clase que llovió y además están en alianza. Y después de Semana Santa o cuando es septiembre y está la música. Como, lo que es así brutalmente que uno lo ve calcado es en básica hasta cuarto básico,
cuando la profe jefe o el profe jefe está con licencia, o sea, es una cuestión impresionante, como 2 meses, o sea, si lleva 2 semanas enfermo, lo que sea por la licencia que tenga, en 2 semanas sin la profe jefe, Control total. sí, no es impresionante. O después de Pascua Resurrección. Sí, como Y el los chocolate. huevitos. Sí, yo me parece religión. Sí, una durísima. Sí, o miles, en verdad. Como que uno podría agregar más cosas, como en los más chiquitos cuando hay esta crisis como de la pataleta que se contagia, como miles de situaciones, como... entonces, nada, como tener esa perspectiva también. Ya, y con eso vamos a ir cerrando este bloque. Yo quería comentar Dale. algo de nuestro ejercicio con la Javi, porque Dale. Ustedes tenían algo súper desafiante. que es que la profe se va. La profe ¿Se va de la iba. sala? Sí, Los se va últimos de la 10 ¿Pero minutos. enojada o se No, va? se iba, no decía por qué. No sabemos. Eso pasa harto. Nosotros Exacto. explicamos que era porque se fue a hablar con... Claro, yo le dije Y que sale yo y me ya yo dije, verá. disculpe, me tuve que ir porque me llamó la jefa UTP, que es una y la Javi yo siento que lo manejó muy bien porque, o sea, siento que es importante ser muy amable, pero también marcar muy bien ciertos límites, porque en el fondo si uno se va como en la línea como asistencialista, es como, no te preocupes, o sea, eso igual te puede pasar si es que también te cuesta como marcar límites, que no es fácil hacerlo, y yo siento que la Javi en eso fue seca, porque me dijo como, me marcó el límite de una forma súper amable, pero súper clara, ¿cachai? ¿Qué dijo? ¿Cómo Sí, era? ¿Y era la profe? La Javi era la profe. Que... O sea, no, por la facilitadora. Sí, po, tú te fuiste. Ah, sí, pues yo me fui. La Javi la Ah, facilitadora de ya. niños. Sí, Le dije algo así como que era súper importante que los profes jefes y ella sobre todo que conocía este curso, que es un curso difícil, que justo esta sesión fue súper compleja, tuvimos que modificar de hecho el objetivo, que es súper importante que esté de inicio a fin para poder acompañar y ayudar a regular cuando los niños sobre todo llegan tan ruidosos y que busquemos juntas en el fondo distintas estrategias. Que ¿Cuál ha sido la estrategia que ella usaba? Ya, con la manito buscar el silencio. Podemos buscar otra, cuando sea un momento un poquito más complejo, el ta, 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 ya, si esa no, pero que buscáramos juntas como estrategias para que la clase funcionara, a pesar de que, claro, el facilitador tiene que desarrollarla, igual es súper importante la presencia del profesor o profesora. Bacán. Un poquito de eso. Oye, ¿puedo reconocer algo de eso también? Que además yo sé que salió más o menos aquí en la conversación de ellos que tenían la misma situación, que ahí también hay algo súper en juego de uno como facilitador, de no agarrarla con el profe jefe. Porque en el fondo el profe jefe te dejó solo, te dejó sola. Entonces, ¿cómo ahí hay un proceso incluso que la Javi hizo antes en esto? De ya, no voy a tomármelo personal, quizás pasó algo, acá hablaban de eso, como quizás necesitaba el baño, no sé qué, bla, 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 como, y de ahí como este espacio de, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo lo podemos hacer? Y marco el límite también al mismo tiempo. De hecho, yo en el caso, tú dijiste esto de que te llamó el UTP, yo incluso agregaría como, ay, bacán que me dijiste, voy a avisar para que no te molesten en las clases de Neyun. ¿Cachai? Porque a veces no es culpa del profe jefe, en verdad nos molestan. Como, los van a buscar. Entonces, como, y ahí es algo que tendría que derivar a que el encargado de colegio vaya y diga, oye, en verdad están sacando los profes en las clases, como... Porque ustedes sepan que también no va a depender todo de ustedes en eso, por eso poníamos ese caso, qué bueno que salió. Gracias. Sí, pasa mucho también que el profe, la profe en la clase, o sea, en la reunión inicial, en lo de los requerimientos, uno le dice explícitamente al profe que necesitamos que haga las prácticas durante la semana y participación, no Activa. que esté, participación activa en la clase de niños. No Y uno está. explica qué significa participación activa. Yo necesito que tú estés en el círculo, si hacemos un círculo, yo necesito que tú estés sentada haciendo las actividades. Entonces, y eso es muy importante al principio para delimitar ese, valga la redundancia, límite, porque cuando después en la clase la profe se ponga a corregir pruebas, o esté en WhatsApp, o esté en lo que sea, que está bien que lo haga, solo que ella tiene que saber que en ese momento que está en ello es un momento de su pega también. Ella, no porque ella no esté liderando la clase, no tiene que estar en la clase. Y ahí hay que poner un límite como lo hizo la Javi, también después de la clase. Durante la clase es difícil poner ese límite, pero después de la clase como, Pili, hoy día te vi como me voy a concentrar, te necesito más conmigo porque me está haciendo difícil el ambiente, ¿no? Como, acuérdate que
somos un equipo en esto, como poner ese límite al tiro, porque si no, no lo pone al tiro, después es demasiado difícil que se te suman a la clase y se empieza a ir, a hacer a profe, como... Y en eso algo que puede ser súper estratégico es que hago además después en la clase siguiente. Y en la clase siguiente hacer esto que salía ahí como de reconocer el logro. Entonces, por ejemplo, decirle, oye, cacha que ahora que sí estuviste en la meditación lo hicieron mucho mejor. Como onda, noté que el que estaba, de hecho los que estaban al lado, no sé qué, cerraron hasta los ojitos, no sé qué, o ahora que te diste cuenta que después de que tú hablaste, tres más que levantaron la mano, como traerle como esa perspectiva que en verdad suma, como y así como cerrar el círculo en el fondo, ¿no? Como no, marqué el límite, pero después te reconozco que me ayuda, como que hay algo que está ese trabajo en equipo. Es- ya, muy pasada la hora. Siento que ya, solo cosas para ya ir cerrando, ideas clave, no está tan bonita, Diapa, pero cosas que me importaban, el programa de estudiantes implica la realización de las sesiones, así como estas acciones de seguimiento, y por eso le dimos tanto énfasis a este ratito de cómo acompañar al profesor jefe, cómo ir dando este ratito. La preparación, la implementación de las clases no es solo hacerlas, sino que es la preparación, la ejecución y el reporte que hay después, y que en este seguimiento están las reuniones y también estas acciones semanales de conversación, de enviar el material. Y quizás ahí me encantaría que alguna pudiera cerrar con alguna idea clave con la que se va en torno al rol del facilitador, del facilitador en este programa en particular. La palabra precisa, pero yo siento que es como, no solamente como voy a la sesión y me voy, como hay un acompañamiento, hay sensación de como que el profe sienta que está acompañado, que no está solo en esto, principalmente eso, como de el equipo. El todo ese también concepto que hacían, como esa sensación de como somos un equipo y vamos a lograr como instaurar, implementar, practicar esto. Gracias, Mar. En la misma línea, cuidar el vínculo. Eso. Qué importante eso, porque al final no es solo el vínculo con los estudiantes, es el vínculo con el profe. De hecho, yo desde el rol, yo sé que no es el objetivo, pero haciendo el rol es súper bonito también lo que uno puede lograr estando con el profe, como y por eso al final hablamos de estos aprendizajes del profe también, porque hay otros aprendizajes como que no son el objetivo del programa, ocurren. Y pasa este Rodrigo que no quería nada y hoy día es parte de sus herramientas y lo entiende también. Entonces, bacán. Muchas gracias. Vamos a tener así un mini break. Son las 11, así que sí, son las 11, a las 11:15 comenzamos lo que quería. Yo voy a leer. Javi, ¿no te he pasado el material?